El ser humano ha intentado crear sociedades organizadas, con normas, respeto y convivencia. Sin embargo, muchas veces ese orden termina rompiéndose por los conflictos, el miedo y el deseo de poder. El Señor de las Moscas, un grupo de niños, llega a una isla desierta creyendo que puede empezar de nuevo y construir una sociedad mejor. Pero poco a poco las diferencias entre ellos hacen que todo cambie. Al llegar a la isla, los niños ven esto como una nueva oportunidad para empezar desde cero. Allí empiezan a crear nuevas reglas y orden para una mejor convivencia. Jack, mira, con esto podremos reunirnos. Necesitamos reglas o todo será un fracaso. Ralph, usando la caracola, propone orden entre todos. Así, la caracola representaría la autoridad, el respeto y la organización. En ese momento, la isla parece un nuevo comienzo, una sociedad donde todavía se conservan ideas de una civilización. En los primeros capítulos, Ralph intenta crear orden en la isla. Según Parménides, el orden debería ser algo estable y permanente. Sin embargo, en la isla ese orden empieza a romperse rápidamente. La caracola representa el nous de Anaxágoras, es decir, la inteligencia que organiza a los niños, pero el caos y los conflictos terminan siendo más fuertes. Las relaciones entre los niños pasan de la cooperación al conflicto. Como decía Empédocles, el odio termina separándolos. También se ve como cada uno actúa pensando en sí mismo. Aunque la isla parece hermosa y tranquila, poco a poco comienza a convertirse en un lugar de miedo e inseguridad. La isla es hermosa, pero también genera mucho miedo. Si la necesitamos, No, debemos respetar las reglas. Tenemos que pensar en todos, no solamente en nosotros mismos. Pensar demasiado nos sirve para sobrevivir. Si seguimos peleando, todo va a empeorar. Tal vez el problema es que quieres contarlo todo. Porque les prometes diversión, no organización. Por lo menos yo hago algo. Actuar sin pensar también destruye las cosas. El miedo está haciendo que todos cambien. El miedo hace fuerte a las personas. No, el miedo está destruyendo al grupo. Lo que destruye al grupo es la debilidad.
Sin respetos y sin reglas, todo termina en caos. A veces el caos es más fuerte que el orden. El conflicto entre Ralph y Jack muestra cómo el orden empieza a desaparecer. Lo ocurrido en la isla demuestra que construir una sociedad organizada no depende solamente de las reglas, sino que las personas estén dispuestas a respetarlas. A lo largo de la historia, el miedo, el egoísmo y la ambición terminaron destruyendo el orden que los niños intentaron construir. Después de analizar los primeros capítulos de El Señor de las Moscas, podemos entender que la isla no solo representa un lugar aislado, sino también una representación de la sociedad humana y del comportamiento de las personas cuando desaparecen las normas y la autoridad. Al principio, los niños intentan mantener el orden por medio de reglas, reuniones y acuerdos. Ralph busca crear una convivencia organizada donde todos puedan participar y trabajar juntos. La caracola simboliza precisamente ese intento de mantener la civilización, el respeto y la comunidad entre todos. Sin embargo, poco a poco empiezan a aparecer el miedo, el egoísmo y el deseo de poder. Los conflictos entre Ralph y Jack muestran cómo las diferencias personales terminan destruyendo la unión del grupo. A medida que los niños dejan de respetar las reglas, el caos comienza a reemplazar el orden. Podemos ver cómo el pensamiento de Parménides sobre un orden estable se rompe dentro de la isla. También observamos que el nous de Anaxágoras, representado por la caracola, ya no logra mantener organizados a los niños. Además, la idea de Empédocles y Demócrito se reflejan en la manera en que las relaciones pasan de la cooperación al conflicto y cómo cada persona empieza a actuar pensando solo en sí misma. Por otra parte, la novela también refleja características del barroco, especialmente el contraste entre la belleza de la naturaleza y el miedo constante que sienten los personajes. La isla pasa de parecer un lugar tranquilo y esperanzador a convertirse en un espacio de inseguridad y desesperación. Finalmente, esta historia muestra que construir una sociedad organizada no depende únicamente de crear reglas y ya, sino también de que las personas tengan valores, respeto y la disposición para convivir. Cuando predomina el miedo, la ambición y el egoísmo, incluso el intento más fuerte de mantener el orden puede terminar destruyéndose. De esta manera, El Señor de las Moscas se convierte en una reflexión sobre la naturaleza humana y sobre cómo el caos puede surgir cuando las personas dejan de pensar en el bienestar común. Después de analizar esta historia, podemos entender que el verdadero problema nunca fue solamente la isla. El problema realmente aparece en la manera en que las personas reaccionan cuando sienten miedo, poder o desesperación. Al principio, todos los niños querían trabajar juntos y parecían unidos. Querían organizarse, crear reglas y mantener la convivencia, pero poco a poco comenzaron los conflictos y las diferencias entre ellos. Esto demuestra que mantener una sociedad organizada es mucho más difícil de lo que parece. Muchas veces pensamos que el caos aparece de un momento a otro, pero en realidad comienza poco a poco.
cuando las personas dejan de escuchar a los demás, cuando ya no respetan las reglas o cuando empiezan a pensar solamente en sí mismas. En la isla sucede exactamente eso. El miedo y la ambición terminan siendo más fuertes que el diálogo y la unión. También podemos relacionar esta historia con la vida real. En nuestra sociedad existen problemas, conflictos y personas que muchas veces quieren imponer sus ideas sin pensar en el bienestar de todos. Por eso son importantes valores como el respeto, la solidaridad y la convivencia. Sin ellos, cualquier sociedad puede terminar llena de desorden y violencia. Además, esta novela deja una reflexión muy importante sobre la naturaleza humana. Aunque las personas intenten construir orden y tranquilidad, siempre existen emociones como el miedo, la rabia o el egoísmo, que pueden cambiar completamente el comportamiento humano. Finalmente, consideramos que el libro no solo cuenta una historia sobre niños en una isla, sino que también muestra una crítica a la sociedad y a la forma en que los seres humanos reaccionan frente al poder y los conflictos. La historia nos enseña que una sociedad solo puede mantenerse cuando las personas están dispuestas a respetarse, dialogar y pensar en el bien común, porque cuando eso desaparece, el caos comienza a ocupar el lugar del orden.